Gracias y con esa maravillosa nueva introducción pasemos a nuestra revisión del United States Ship Texas, por lo que Texas tuvo un predecesor, el United States Ship Texas, el acorazado Dreadnought construido en 1892, y ese barco sirvió en la Marina de los Estados Unidos hasta 1911. Fue dado de baja y luego seguido rápidamente por el Texas del que vamos a hablar hoy. Este United States Ship Texas iba a ser el segundo de la clase de acorazados de Nueva York. Realmente no hay premios por adivinar cuál era el nombre del otro acorazado de la clase Nueva York. La Marina de los Estados Unidos inició su programa de acorazados con la clase South Carolina, construyendo gradualmente múltiples clases en pares, los Delawares, los Floridas y finalmente los Wyomings. Aunque el poder de fuego lateral de estos barcos aumentó gradualmente con los South Carolinas portando 8 cañones, los Delawares y Floridas 10 y los Wyomings 12 todos eran del mismo calibre de 12 pulgadas, mientras algunos en la Marina de los Estados Unidos podrían haber estado contentos de añadir más cañones de 12 pulgadas en sus diseños de barcos. La Marina Real Británica había lanzado la clase Orion con cañones de 13.5 pulgadas y la Marina alemana también cambiaba a cañones de 12 pulgadas. El debate sobre si la Marina de los Estados Unidos debería actualizar el calibre de los cañones se remonta a la clase Florida. Sin embargo, los Florida y Wyoming finalmente se construyeron con cañones de 12 pulgadas. Pero para cuando llegaste a la clase New York, el Congreso finalmente había visto un sentido y se seleccionó un diseño con cañones de 14 pulgadas. En comparación con su predecesor inmediato, se eliminó una torreta a cambio de los cañones de calibre más pesado, y en una de esas maravillosas pequeñas peculiaridades del destino, aunque el New York fue ordenado y colocado primero, el New York en realidad se completaría varios meses después del Texas, lo que lleva a un poco de confusión, ya que esta clase de barco a veces se llama la clase Texas en base a que Texas fue el primer barco realmente en servicio. El acorazado que se convertiría en el United States Ship Texas fue colocado el 17 de abril de 1911 y tardaría poco más de un año en completarse. Verás aquí lo arcaica que era alguna de la tecnología involucrada. ¿Ves esta rampa subiendo por el lado? Esa rampa no es para personas, aunque la estén usando ya que las personas pueden subir andamios y escaleras. Esa rampa es para mulas. Sí, todavía están usando mulas para equipar un super acorazado, pero entonces los años 1910 estaban llenos de todo tipo de anacronismos extraños. Independientemente de la mezcla de hombres mula y grúas utilizadas para construirlo, el barco fue lanzado el 18 de mayo 1912 y tras un prolongado periodo de equipamiento, finalmente se puso en servicio el 12 de marzo 1914. Su armamento, tal como se construyó, consistía en 10 cañones de 14 pulgadas de calibre 45 en 5 torretas gemelas, en una disposición similar a los Super Dreadnoughts británicos. Esto consistía en un par de disparos superiores al frente, una torreta en el medio y 2 torretas en la parte trasera. También en un par de disparos superiores. La batería secundaria consistiría en no menos de 21 cañones de 5 pulgadas de calibre 51, diseñados específicamente para trabajos anti-destroyer, de ahí los largos cañones, y un total de 4 cañones de 3 libras y 2 cañones de saludo de 1 libra completaron el armamento de proyectiles. 4 tubos de torpedo de 21 pulgadas bajo la línea de flotación completarían el armamento ofensivo del barco. Es notable en este punto que el barco se encargó con precisamente 0 potencia de fuego antiaérea. Con 27.000 toneladas de carga estándar, el barco era propulsado por un total de 14 calderas, produciendo poco más de 28.000 caballos de fuerza de eje. Estos a su vez impulsaban 2 hélices para una velocidad total de poco más de 21 nudos. La fuente de combustible para el Texas en el momento del lanzamiento era principalmente carbón, con algunas calderas teniendo un rociado de aceite para mejorar el rendimiento térmico de los motores. Sin embargo, además de la correa de 12 pulgadas, los depósitos de carbón proporcionaban alguna forma de protección adicional.
Generalmente se consideraba que un pie de carbón equivalía a una pulgada extra de armadura, lo cual era algo útil, mientras el barco todavía estuviera relativamente bien abastecido de combustible. Sin embargo, a pesar de tener una velocidad máxima teórica de 21 nudos, el Texas estaba equipado con motores de vapor de triple expansión vertical, que eran los predecesores directos de los motores de turbina. Ahora, aquellos de ustedes que han estado viendo otros videos recordarán que todos los Dreadnoughts de la Royal Navy desde el principio estaban equipados con motores de turbina. Sin embargo, el Texas no lo estaba, y esto limitaba su velocidad máxima, ya que los motores de triple expansión vertical tenían problemas significativos de vibración a plena potencia y eran mucho más laboriosos para mantener en funcionamiento, por lo que su velocidad máxima de 21 nudos podía mantenerse por un tiempo, pero no por más de unas pocas horas. Al igual que otros acorazados estadounidenses contemporáneos, el barco tendría un mástil de celosía que con el tiempo recibiría más accesorios y ajustes. El barco pasó casi directamente de la puesta en servicio al servicio operativo sin las habituales tripulaciones de prueba. Esto se debió a un incidente menor que ocurrió en México cuando las tropas mexicanas detuvieron a una tripulación de cañonero estadounidense. En ese momento, México y Estados Unidos aún mantenían una postura militar entre sí. Para enfatizar cuál de las dos naciones tenía más poder, Texas, junto con otros elementos de la flota del Atlántico, fueron enviados a la costa mexicana para una demostración de fuerza que incluyó un desembarco de fuerza en Veracruz para tomar la aduana en represalia por la detención de la tripulación del cañonero estadounidense. Como se insinúa, el Texas fue asignado a la flota del Atlántico y volvería a las operaciones normales antes de fin de año. Con su primer viaje operativo habiendo sido una misión de servicio activo, estuvo de regreso en el astillero naval de Nueva York hasta febrero de 1915 para someterse a las reparaciones habituales y pequeños cambios que normalmente se habrían hecho después de un crucero de prueba. Con ese trabajo terminado, Texas volvió a sus deberes normales y pasó un breve periodo como posiblemente el bote salvavidas más fuertemente armado del mundo, ya que el barco de pasajeros de la línea Holland America, Rindum, fue embestido por un barco de frutas con bandera noruega justo en los bajíos de Nantucket. Como resultado, Texas, junto con Carolina del Sur, Luisiana y Michigan, zarparon para rescatar a los pasajeros, con un total de 230 de los desafortunados individuos siendo desembarcados y llevados de regreso a América en posiblemente un poco menos de comodidad, pero definitivamente mucha más seguridad. Para 1916, el hecho de que los aviones eran parte de la vida comenzaba a filtrarse en la Marina de los Estados Unidos, y en reconocimiento a esto, el Texas se convirtió en el primer acorazado de la Marina en estar armado con armas antiaéreas. Se montó un gran total de 2 cañones antiaéreos de 3 pulgadas, uno en la parte superior de cada grúa de barco, como puedes ver aquí. Con ese armamento temible seguramente cada piloto temblaba en sus botas. Quizás más útil en ese momento, también recibiría una batería actualizada de directores y telémetros para ayudarla a dirigir sus cañones de calibre principal y secundario a sus objetivos de una manera un poco más precisa que antes. A su regreso al servicio activo, el Texas participaría en una serie de entrenamientos y ejercicios tácticos, incluyendo algunos ejercicios de artillería. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos tenía la costumbre de realizar sus ejercicios de artillería para la flota del Atlántico en las Indias Occidentales y para la flota del Pacífico justo frente a la costa oeste de los Estados Unidos, e insistían en llevarlos a cabo en un clima soleado y con un mar tranquilo para poder ver y reportar con mayor precisión la caída de los disparos y hacer cálculos basados en el rendimiento de los diversos barcos. Pero algunos de ustedes verán el problema de entrenar a sus barcos para disparar solo en días planos, tranquilos, hermosos y soleados. Veremos más de eso después. Pero sería otra forma de actividad naval, la guerra submarina sin restricciones, la que dictaría las próximas acciones de Texas, ya que el barco se encontraría en el río York cuando los Estados Unidos declararon la guerra a la Alemania imperial. Con la declaración de guerra surgió una necesidad inmediata de entrenar a las tripulaciones de artillería para los barcos mercantes, ya que éstos podrían necesitar defenderse contra pequeños asaltantes y submarinos que principalmente aún operaban en la superficie.
El buque mercante Mongolia tendría una tripulación de artillería que fue entrenada a bordo del United States Ship Texas y abriría fuego contra un submarino el 19 de abril de 1917 que desalentó al submarino de atacar el barco y serían los primeros disparos estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. Con la intención de la Marina de los Estados Unidos de enviar una escuadra de acorazados a la Gran Flota y solo para asegurarse de que los alemanes supieran que estaban completamente superados en número, Texas fue uno de los barcos seleccionados, ya que, aunque la clase Nevada más moderna estaba en servicio, estos barcos eran quemadores de petróleo y los británicos tenían una ligera escasez de combustible de petróleo, necesitando reservar lo que tenían para propulsar barcos como la clase Queen Elizabeth. Texas, siendo un quemador de carbón, se adaptó felizmente a la situación de suministro de combustible británico, donde el carbón era una de las pocas cosas de las que Gran Bretaña definitivamente no tenía escasez, gracias en su mayoría a las minas galesas. Sin embargo, sería negligente no mencionar también las minas del norte de Inglaterra. Después de una rápida remodelación y reparación, estaba en camino de regresar al servicio activo, lista para su próxima misión, cuando encalló fuertemente en Block Island. Luego de 3 a 4 días de intensos esfuerzos, con remolcadores y aligerando el barco, lograron regresarlo a aguas más profundas. Sin embargo, el daño al casco requería reparaciones, y la División de Batalla 9 zarparía hacia el británico Charles en noviembre, mientras aún estaba en el muelle. Mientras estaba en reparaciones, aprovecharon la oportunidad para reducir la batería secundaria a 18 cañones de 5 pulgadas, ya que los cañones en las partes más adelante y más atrás de los barcos eran básicamente inutilizables en algo que no fuera una calma plana y eran efectivamente inútiles. Para diciembre de 1917 había completado las reparaciones, y a mediados de enero de 1918 la encontraron preparándose un viaje bastante tardío a través del Atlántico con la eliminación de 2 cañones adicionales de 5 pulgadas después de los ejercicios durante el invierno. Esto redujo la batería secundaria a un total de 16 cañones y fue en esta configuración que partió de Nueva York a finales de enero de 1918, llegando a Scapa Flow el 11 de febrero. Allí se uniría a la División de Batalla 9, que había sido renombrada como el Sexto Escuadrón de Batalla de la Gran Flota. Recordarás mis comentarios sobre los ejercicios de artillería estadounidenses que se realizaban en total calma. Cuando la División de Batalla 9 llegó a la Gran Flota, descubrieron rápidamente que, además de estar en guerra durante casi 3 años en ese punto, la Gran Flota entrenaba a sus tripulaciones de artillería mientras navegaban en el Mar del Norte, y el Mar del Norte es, con mucho, un ambiente muy poco indulgente y prácticamente nunca tranquilo. Por lo tanto, en términos de artillería práctica, la precisión de la Gran Flota estaba órdenes de magnitud por encima de los barcos estadounidenses. Sin embargo, no había nada particularmente malo con los barcos estadounidenses o las tripulaciones en sí mismas, y así después de algún entrenamiento con la Gran Flota, su precisión también llegó a niveles decentes. Texas, llegando un poco tarde, fue introducido a este curso intensivo de artillería naval precisa bastante rápido. Luego emprendería una variedad de misiones con la Gran Flota, consistiendo principalmente en tareas de escolta de convoyes, aunque interrumpidas ocasionalmente por incursiones para reforzar las escuadras británicas existentes que estaban en servicio de bloqueo cuando las unidades pesadas alemanas amenazaban con zarpar. Lo más cerca que estaría de la acción real sería en la segunda mitad de abril de 1918, cuando toda la flota de alta mar se organizó para amenazar a un convoy y la Gran Flota se organizó en respuesta. Estuvieron muy cerca de entrar en combate cuando las unidades de exploración avanzada de la Gran Flota avistaron a los alemanes que rápidamente regresaban a puerto, habiendo recibido la noticia de que los británicos y americanos estaban en gran número, pero la distancia era demasiado grande para llevar a los alemanes a la acción, y Texas regresaría con el resto de la Gran Flota a Scapa Flow, evitando así esa batalla. Después de ese momento emocionante, las cosas estuvieron relativamente tranquilas, tanto así que Texas se unió a una serie de juegos de guerra y ejercicios con los otros escuadrones de la Gran Flota, y poco después de la conclusión formal de las hostilidades, el Texas formaría parte del enorme comité de bienvenida que se organizó para recibir a la flota de alta mar alemana cuando llegaron para rendirse a los anclajes británicos.
Los últimos deberes de Texas en este teatro operacional serían, junto con otros de los Estados Unidos, acorazados, escoltando al presidente Wilson a la Conferencia de Paz de París antes de regresar a los Estados Unidos, donde tendrían un desfile naval bastante agradable en celebración de su misión exitosa. Tras una breve revisión, el Texas regresaría a servicio a inicios de 1919 con la Flota del Atlántico y se convertiría en el primer acorazado estadounidense en lanzar un avión cuando un Sopwith Camel británico fue catapultado desde una de sus torretas. Esto, junto con un experimento que implicaba detectar la caída de proyectiles e informar a sus barcos nodriza por avión, llevó al despliegue generalizado de aviones en toda la flota de acorazados de los Estados Unidos, ya que se estimó que podría haber un aumento de hasta el 200% en la precisión naval, utilizando aviones como observadores en lugar de personas a bordo del barco. Pero a mediados de año su deber con la flota del Atlántico estaría temporalmente terminado y fue asignada a la recién formada Flota del Pacífico y se le dio un nuevo número de casco brillante designado BB-35, ya que la Marina de los Estados Unidos había decidido adoptar este sistema de códigos para identificar los cascos de sus diversos barcos. Como un acorazado armado de 14 pulgadas, el Texas sobreviviría a los recortes a la marina hechos por el Tratado Naval de Washington y aparecería en aguas europeas a mediados de los años 20 en un crucero de entrenamiento, concluyendo esto con el hundimiento del incompleto United States Ship Washington de la clase Colorado en cumplimiento de las cláusulas de desarme del mencionado tratado. Para entonces, sus mástiles de celosía habían adquirido tantos elementos extra que estaban bastante tambaleantes, por lo que ingresó al astillero naval de Norfolk en 1925 para una modernización importante. Esto implicaría la eliminación de ambos mástiles de jaula y su reemplazo por mástiles de trípode. Sus calderas alimentadas con carbón también serían retiradas y reemplazadas por 6 calderas nuevas alimentadas con petróleo, y su equipo de control de incendios también sería mejorado. Su par de cañones antiaéreos también serían complementados por 6 nuevas adquisiciones para un total de 8, y los tubos de torpedos fueron retirados. 6 de los cañones de casamata de 5 pulgadas restantes también fueron reasignados a nuevas casamatas de cubierta principal más altas durante esta remodelación. En el período de entreguerras se abolieron las efímeras flotas del Pacífico y del Atlántico para formar la Flota de los Estados Unidos, de la cual Texas, tras su revisión, sería el buque insignia. Se consideraba que la fuerza de batalla estaba basada en el Pacífico y la fuerza de exploración se consideraba basada en el Atlántico, y este estado de cosas duraría hasta que América entró en la guerra en 1941, momento en el cual la flota del Atlántico y la flota del Pacífico volvieron a existir, casi como si nada hubiera sucedido. Mantendría este deber durante un par de años hasta entregar las funciones de buque insignia a otro acorazado y luego llevaría al presidente Calvin Coolidge a La Habana, en Cuba, para la conferencia panamericana, donde recibiría el saludo de los cañones de los fuertes de defensa cubanos, como puedes ver aquí. Luego alternaría sus deberes entre ejercicios en el Pacífico y el Atlántico durante los próximos años. A fines de los 30, este juego de ping-pong oceánico había mermado un poco y fue asignado al destacamento de entrenamiento de la flota estadounidense en el Atlántico. En 1937 recibiría más armamento antiaéreo, con 8 cañones de 1.1 pulgadas y 2 montajes cuádruples añadidos, y también recibiría el primer radar embarcado diseñado y fabricado por una empresa comercial para la Marina de los Estados Unidos. En 1941 recibiría uno de los 14 conjuntos de radar CXAM, uno que serían el punto de partida para el radar de la Marina de los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pero los Estados Unidos aún eran neutrales, pasaría 1939 operando en una patrulla de neutralidad en el Atlántico Occidental, pero esto rápidamente se transformaría en un deber de escolta de convoy para los barcos que transportaban material de préstamo y arriendo al Reino Unido. En el transcurso de estos deberes, fue acosada sin éxito por el U-203, con la declaración de guerra de los Estados Unidos.
Al final de 1941, el Texas se encontraría como uno de los acorazados activos más antiguos de la Marina de los Estados Unidos, con una combinación de desgaste del motor y carga adicional debido a las remodelaciones que habían disminuido su velocidad máxima a poco menos de 20 nudos. Como resultado, sus primeras misiones serían de escolta de convoyes, y podrías preguntar, ¿por qué está escoltando convoyes? Los acorazados no son famosos por su habilidad para cazar submarinos. Bueno, el hecho era que en ese momento la Kriegsmarine todavía poseía una serie de barcos que podían usar para atacar los convoyes aliados con fuego de artillería más convencional, por lo que se requería una escolta pesada para los convoyes importantes. Esta lección se aprendió cuando Scharnhorst y Gneisenau intentaron atacar el Atlántico anteriormente, y cuando vieron un viejo acorazado británico armado con 15 pulgadas sentado con el convoy, simplemente se fueron. No, vamos a buscar un objetivo más fácil. Durante 1942, su batería secundaria se reduciría aún más, ahora solo teniendo los 6 cañones de 5 pulgadas que se habían colocado en las casamatas de la cubierta principal, y su batería antiaérea total se incrementó a un total de 10 cañones de 3 pulgadas y 14 Oerlikons de 20 milímetros, así como cualquier superviviente de 1.1 pulgadas que estuvieran flotando alrededor. Sin embargo, también en 1942 vería su primera operación de combate real importante cuando saldría a participar en la Operación Antorcha. Participaría en una serie de misiones de bombardeo costero en apoyo a la invasión antes de regresar a los Estados Unidos. En su camino de regreso había un joven reportero de noticias a bordo. Los oyentes estadounidenses de este canal reconocerán el nombre de Walter Cronkite, y él estaba ansioso por publicar los primeros informes sin censura de la Operación Antorcha. El único problema es que el United States Ship Massachusetts también... Tenía un corresponsal a bordo y era tanto más rápido que el Texas como mucho más adelante. Sin embargo, el capitán del Texas tuvo una idea astuta y metió al joven reportero en uno de los hidroaviones Kingfisher. Afortunadamente había más de un asiento, y catapultó a él y al avión fuera del barco, y el avión, obviamente siendo más rápido que cualquier acorazado, llegaría primero, y por lo tanto el informe de Cronkite sería el primero leído por el público estadounidense, y esto lanzaría su carrera como corresponsal de guerra. 1943 vería al barco participando puramente en operaciones de escolta de convoyes, aunque viajó mucho en este papel, y recibiría más cambios en su batería antiaérea. Las armas de 1.1 pulgadas serían removidas por completo, y se instalarían 10 cuádruples de 40 milímetros Bofors para un total de 40 barriles, junto con más Oerlikons, llevando el armamento del barco hasta 44 de estos cañones de 20 milímetros. Por lo tanto, el Texas comenzaría los preparativos para la Operación Overlord, la invasión de Normandía, con una batería antiaérea que ascendía a casi 100 armas. No está mal para un acorazado relativamente pequeño y antiguo, ¿verdad? Como parte de estos ensayos, los pilotos de Kingfisher fueron retirados del barco y combinados con otros pilotos de aviones de reconocimiento de Arkansas, Nevada y los cruceros Augusta, Quincy y Tuscaloosa para formar temporalmente el escuadrón BOS-7. La Real Fuerza Aérea les daría entonces un curso intensivo en tácticas de combate en Spitfires, y estos pilotos volarían sus misiones de reconocimiento durante las invasiones del día D usando Spitfires debido a la amenaza de los cazas alemanes, ya que se consideraba razonablemente que un Kingfisher no tendría prácticamente ninguna oportunidad contra un Messerschmitt, pero un piloto experimentado volando un Spitfire probablemente sería capaz de repeler a cualquier atacante y volver a su misión de reconocimiento regular. Debido a las experiencias durante la invasión de Italia con misiles y bombas guiados por radio alemanes, el Texas también recibió su primer equipo de guerra electrónica, un inhibidor diseñado para evitar que dichos misiles lo golpearan. Texas y Arkansas serían asignados para bombardear la playa de Omaha junto con una flotilla de cruceros y destructores. Texas se enfrentaría a múltiples objetivos en el área de la playa de Omaha, incluyendo Pointe du Hoc y el extremo occidental de la propia playa.
con los observadores en sus Spitfires en el aire, también dispararía su batería principal bastante hacia el interior para interrumpir la concentración de refuerzos enemigos y también para enfrentarse a las baterías de artillería que estaban posicionadas más atrás detrás de la playa, pero también había una serie de oportunidades para despejar puntos fuertes, nidos de ametralladoras, francotiradores y otras fortificaciones enemigas que estaban en una línea de visión más directa. Uno tiene que preguntarse sobre la pura mala suerte de un francotirador alemán que eligió ese día para operar desde una posición donde sería contrarrestado por un proyectil explosivo de 14 pulgadas. Después de casi medio mes de deber de bombardeo costero, sus últimas misiones implicaron que tuviera que inundar la ampolla de torpedos de estribor para conseguir que los cañones se elevaran lo suficiente para enfrentarse a su último conjunto de objetivos. Más adelante en el mes, se uniría a Arkansas y Nevada junto con el habitual escolta de cruceros y destructores para ir a suprimir las fortificaciones y baterías que rodean el puerto de Cherbourg. Esta vez sería contrabateada por fortificaciones alemanas que contenían cañones de 240 milímetros. En un enfrentamiento bastante espectacular con la batería Hamburgo, el barco logró marcar un número de impactos directos que destruyeron al menos uno de los cañones en la batería, a cambio de lo cual la batería marcó al menos 2 impactos en el Texas. Uno de estos impactos rebotaría en la torre de mando, golpearía una columna debajo del puente de navegación y explotaría, lo que causaría varias bajas, aunque la única fatalidad fue el timonel. El otro impactó en la proa de babor, terminando en el camarote del oficial de Orden Marina Armada, Clark, pero no explotó, lo cual seguramente fue una grata sorpresa para él al terminar su turno. El proyectil fue desactivado de inmediato y se exhibe en el barco hasta hoy. Después de las reparaciones a este daño, el Texas se dirigió al Mediterráneo para apoyar la Operación Dragoon, la poco conocida invasión del sur de Francia por los aliados en la última parte de 1944. Después de un inicial bombardeo costero, no hubo mucha resistencia, por lo que Texas regresó a casa, llegando a Nueva York a mediados de septiembre de 1944, donde se sometería a una revisión adicional de 36 días, durante la cual se reemplazaron los cañones de su batería principal, ya que habían realizado bastante trabajo desde que se instalaron por última vez. Con estos trabajos completados, ella volvería a la transición hacia el Pacífico para asegurarse de disparar al otro principal antagonista de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés. Aparecería en la costa de Iwo Jima para apoyar los desembarcos de marines allí, antes de seguir adelante para ayudar en la invasión de Okinawa. El enemigo lanzó ataques kamikaze en respuesta, pero el incrementado poder de fuego antiaéreo de Texas fue suficiente para mantenerla a salvo. Al final de la Segunda Guerra Mundial estaba en Filipinas y, como muchos otros barcos de la Marina de los Estados Unidos, fue inscrita de inmediato en la Operación Magic Carpet para repatriar a las tropas. Realizó 3 viajes de ida y vuelta antes de ser preparada para la desactivación a principios de 1946. Con tantos acorazados estadounidenses más modernos que el Texas siendo preparados para la desactivación, incluyendo todo el cuadro sobreviviente de acorazados de clase estándar, los North Carolinas, los South Dakotas y algunos de los Iowas, estaba bastante claro para muchas personas que el Texas no duraría mucho en este mundo y se encontraría con el desguace bastante pronto. Como resultado, la legislatura del estado de Texas decidió que iban a recaudar dinero para preservar el barco, lo cual se hizo para 1947, y en 1948 comenzó su viaje a su nuevo anclaje. Su nombre fue retirado del registro naval en abril de 1948 y se convertiría en el primer museo conmemorativo permanente de acorazados en los Estados Unidos. Tras ser eliminada de los registros de la Marina de los Estados Unidos, fue rápidamente recomisionada como buque insignia de la Marina de Texas. Por lo tanto, el nombre United States Ship Texas estaría libre para ser utilizado por la Marina de los Estados Unidos y lo usarían para un crucero y más recientemente para uno de los nuevos submarinos de ataque de la clase Virginia en servicio activo. Desafortunadamente, la comisión del acorazado Texas no estaba a la altura de la tarea de mantener el barco y comenzaron a formarse grietas y huecos en varias superficies y placas.
Las tuberías hacia el mar fallaron, inundando vacíos y búnkeres, y pudriendo la cubierta de madera. La solución a este último problema fue reemplazar la cubierta de madera con concreto, pero como cualquier ingeniero te dirá, poner concreto sobre acero es una idea increíblemente mala si quieres que las cosas se conserven durante mucho tiempo, porque el concreto se corroe y el acero se oxida y todo se separa, con más daño al propio acero. Efectivamente, el concreto se agrietó y el agua de lluvia comenzó a filtrarse en los espacios debajo de la cubierta principal. Para la década de los 80, la situación se había vuelto tan mala que la Comisión del Acorazado Texas fue abolida y el barco fue entregado al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, después de una masiva encuesta estructural y una campaña de 5 años de duración. Se recaudaron más de 15 millones de dólares y el barco fue trasladado al dique seco para una revisión completa y total que era muy necesaria. Para darles una idea de lo crítica que era esta situación, cuando el barco fue remolcado fuera de su amarre hacia el dique seco que lo remodelaría, se abrió una gran brecha justo delante de las salas de máquinas y se necesitaron múltiples bombas para evitar que el barco se hundiera en el canal de navegación de Houston. Entró en el dique seco flotante con solo 6 pulgadas de margen antes de que el asentamiento se hubiera vuelto demasiado. Aproximadamente el 15% de la estructura total del casco del barco fue reemplazada y se instaló una cubierta completamente nueva, junto con muchas toneladas de metal oxidado y otros materiales que fueron arenados y retirados de la superestructura y reemplazados con material nuevo. El trabajo se terminó en 1990 y el barco volvió a su amarre. Sin embargo, estaba claro que este tipo de problemas se repetirían con el tiempo, y por lo tanto, a mediados de los 2000 se elaboró un plan para mover el barco a un amarre seco, aunque en la típica manera política aún no ha sucedido. Esto lamentablemente ha llevado a lo inevitable y durante la última década han aparecido una serie de fugas adicionales, algunas de las cuales amenazan seriamente la integridad del barco. Para ser honesto, la falta de cuidado que se le dio al Texas durante su periodo como museo me hace sentir bastante enojado. Permíteme desviarte un poco para discutir la carrera de otro barco. Esta es la SS Great Britain. Fue lanzada a mediados del siglo XIX como el primer barco civil de hierro del mundo. A pesar de su modernidad inicial, el barco tuvo una carrera variada, y para 1885 era un casco inmóvil en las Islas Malvinas, utilizado como almacén, barco de cuarentena y casco de carbón. Así que sí, este barco estaba fuera de servicio, una generación antes de que incluso se construyera el Texas. Después de ser abandonada para pudrirse durante varias décadas, en realidad fue hundida en 1937, momento en el que tenía 98 años. Habiendo sido básicamente abandonada durante casi medio siglo y luego realmente hundida durante más de 3 décadas, el barco fue traído de vuelta al Reino Unido en los años 70, reacondicionado y colocado en un dique seco donde puedes verlo hasta el día de hoy. Habiendo visitado el barco yo mismo y consciente del hecho de que el casco inferior estaba tan mal oxidado en el momento en que fue recuperado, que literalmente puedes meter la cabeza a través de algunos de los agujeros, así que puedes imaginar que cuando me informaron recientemente que el Texas estaba en mal estado, fui a ver algunas fotos del barco y noté que, espera un minuto, esta cosa todavía está flotando en el agua, ¿verdad? He estado en Bristol, sé de hecho que un barco que es 2 veces más viejo y ha sido descuidado y o hundido durante casi tanto tiempo como el Texas mismo, ha sido un barco activo. Fue capaz de ser recuperado y metido en un dique seco, así que seguramente esto sería lo mejor para el Texas, teniendo en cuenta que en este punto no me habían informado del proyecto de atraque en seco. Así que estoy pensando, bueno, alguien está un poco corto de materia cerebral, es bastante obvio lo que debes hacer, se ha hecho antes, se ha hecho con un barco que seguramente estaba en peores condiciones, ¿qué podría ser más simple? A lo que una de las personas con las que estaba discutiendo dijo, no, 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 no puede ir a un dique seco, se derrumbará bajo su propio peso, a lo que yo respondí, no, espera un minuto, estoy seguro de que el SS Great Britain tuvo que haber estado en peor estado y lo lograron
con ese acorazado Dreadnought, quiero decir, tiene toda su armadura en el costado para darle un soporte extra más allá de lo que tendría un barco con casco de hierro. Quiero decir, seguramente tiene que estar en una condición en la que al menos pueda mantenerse soportado, y mi mente de ingeniero comenzó a pasar por las permutaciones y pensé, espera, para que tu declaración sea verdadera, tendrías que tener niveles masivos de óxido en sus marcos estructurales principales y el casco en sí básicamente tendría que ser tan delgado como papel, en cuyo punto el barco estaría en peligro de desmoronarse por completo, y como monumento histórico no puedo imaginar que alguien haya sido lo suficientemente tonto o estúpido como para permitir que llegue a ese estado. Quiero decir, vamos, tienes que estar equivocado. Deben poder ponerlo en un dique seco. En ese momento me vincularon a un informe que decía que, además de tener inundaciones significativas debajo de la línea de flotación, se había permitido que varios de los marcos estructurales principales de Texas se degradaran a más del 90% de óxido. En ese punto, bueno, sí, esa es básicamente mi reacción. Quiero decir, en serio, y aparte de todo lo demás, ¿cómo diablos una organización que se supone debe mantener un barco intacto, como se le encargó directamente, lo deja entrar en un estado peor que un barco que fue deliberadamente hundido y bajo el agua durante más de 3 décadas? Y mirando el sitio web de la Junta de Parques y Vida Silvestre de Texas, parece que no lo entienden. Quiero decir, su conjunto actual de objetivos son reparaciones estructurales críticas e instalación de generadores y bombas adicionales. Es como si el barco no mejorara dejándolo donde está. Ponerle más bombas solo prolongará la situación lo suficiente, probablemente para que la estructura llegue a un lugar donde el barco se derrumbe sobre sí mismo y entonces habrás perdido uno de los acorazados Dreadnought más antiguos y posiblemente más importantes de la época. Quiero decir, cuando la frase inundación catastrófica periódica aparece en el resumen de lo que está sucediendo en este momento, sabes que algo está realmente mal. Así que personalmente mi gran esperanza es que alguien en el sistema político realmente se ponga las pilas y otorgue los fondos necesarios para realmente conseguir que el barco esté en dique seco y se repare adecuadamente, pero siendo políticos no esperaré que eso suceda. No quiero terminar el video con una nota tan negativa, pero ese es el estado actual de Texas. Para aligerar el ambiente, asegúrense de que los que están escuchando y están en Texas o en el área sepan quiénes son sus representantes. Pueden escribirles para que liberen fondos extra para aquellos que pueden hacerlo, aunque no estén necesariamente en Texas. Te recomiendo que vayas y explores el barco. Es el acorazado tipo Dreadnought más antiguo que sobrevive en el mundo, y estoy seguro de que vale la pena, y, por supuesto, tus tarifas de admisión ayudarán a financiar el proyecto de nacimiento seco, y, para el resto de nosotros, tomémonos un momento para celebrar el hecho de que este es un barco que tiene más de 100 años, sobrevivió bien entrado el siglo XXI, y con suerte, con un poco de suerte, continuará sobreviviendo para... Muchos años por venir. Eso es todo. Gracias por ver. Para comentarios o sugerencias sobre la revisión de un barco, déjanos saber abajo. No olvides etiquetar tu pregunta con Q y A si quieres dejar una pregunta para el dique seco.